Bueno, vamos a iniciar el tema de la transición democrática, que como ves en el PowerPoint 1975-1978. Y lo que sí te pediría que tratases de reconocer las imágenes que vienen en esta primera diapositiva, ¿vale? O sea, detente, trata de reconocer o tratar de establecer relación con algo que podamos conocer ya de antemano. Bueno, la primera imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, tenemos a Adolfo Suárez, al rey por detrás. La imagen central tenemos el golpe de Estado del 23 de febrero. A la derecha tenemos un cartel, una publicidad, ¿no?, que anima a votar. Estamos hablando ya de elecciones para el pueblo, como podemos comprobar en la imagen de abajo a la derecha. Mientras que a la izquierda, pues tenemos al monarca Juan Carlos I durante esta etapa, la transición española. Generalmente consideramos que la transición democrática española comienza el 20 de noviembre del 75. No es casualidad, ya que esa fecha, 20 de noviembre de 1975, es el fallecimiento del dictador de Francisco Franco. Con lo cual, una vez que fallece Franco, damos nosotros por iniciada la transición española. Y habitualmente solemos tomar como fecha final de esta transición española el 18 de noviembre de 1982, cuando Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, eh, alcanza la victoria en las elecciones. Pues todo el tiempo comprendido entre esos dos acontecimientos es lo que hemos llamado transición española. Transición porque vamos a cambiar de régimen, de esa dictadura franquista que hemos estudiado en el tema anterior, a una democracia consolidada. Evidentemente, el cambio de un modelo a otro no sucede de un día para otro. Uno no se levanta en un país franquista y dictatorial y al día siguiente amanece en un país con garantías democráticas, sino que va a ser un proceso lento. Tanto es así que estamos hablando de un periodo de 7 años, ¿no? En torno a 7 años para consolidar la democracia. Evidentemente, dentro de la historia contemporánea de España, es uno de los temas, de los acontecimientos más importantes. Pero bueno, vayamos al principio de todo. 20 de noviembre de 1975 muere Franco. A partir de ahí, pues tanto la sociedad como la política española va a barajar diferentes opciones. En concreto, tres opciones. La primera, que siga todo igual. Bueno, ha muerto Franco, pero eso no tiene por qué implicar un cambio de régimen. Simplemente sustituir a un dictador por otro. Es decir, todo va a seguir igual. Era una de las opciones, lo que se ha llamado un franquismo sin Franco. ¿De acuerdo? Muere el dictador, pero podría haber otro. Otra de las opciones que se abre tras la muerte de Franco es un cambio radical, ¿no? Una transformación casi instantánea de la dictadura franquista a un modelo democrático moderno. Y por supuesto quedaba la opción intermedia, que es finalmente la que tuvo lugar, que era realmente alcanzar ese modelo democrático, pero dando unos pasos muy lentos, poco a poco, e incluso permitiendo que protagonistas del franquismo participasen en esa transición española. Por lo tanto, de esas tres opciones, todo sigue igual, continuamos con una dictadura. Hay un cambio radical en el que incluso eliminamos todos los elementos franquistas anteriores, o el tercero, y finalmente que se optó, es por una transición paulatina, en el que poco a poco se iba a alcanzar la normalidad democrática. Y decimos que es un cambio poco a poco, que no es un cambio radical, porque realmente la transición española, si nos ponemos a ver los nombres, va a estar en manos de antiguos franquistas, ¿no? De franquistas reconocidos. Por ejemplo, ahora veremos en unos minutos Adolfo Suárez. La figura de Adolfo Suárez proviene, o mejor dicho, era secretario del Movimiento Nacional de la dictadura de Franco.
esa persona proveniente del franquismo va a ser uno de los protagonistas, uno de los líderes para culminar la transición. Por lo tanto, la transición va a estar en manos de ciertos franquistas. Por eso consideramos que la opción obtenida va a ser la de, bueno, la de una transición poco a poco. ¿Vale? Evidentemente va a ser una transición eh, pactada, ¿no? Tiene que haber consenso por todos lados, si no, evidentemente iba a caer en una de las opciones anteriores, ¿vale? Sí que quiero que veamos esta diapositiva antes de empezar, porque nos indica un poco la sociedad que va a haber durante estos años, ¿vale? Bueno, dejo unos minutitos para que leas esta diapositiva y me pongo a explicar. Bueno, como ves, dentro de la sociedad española va a haber multitud de opciones. Vamos a tener por un lado los inmovilistas, es decir, personas que consideraban que el franquismo podía continuar a pesar de que Franco ya no estuviese vivo. Es decir, inmovilistas, no quieren movimiento, no quieren un cambio. Para ellos consideraban que todo podía ser igual, ¿no? De hecho, se agrupaban bajo el nombre del búnker, ¿no? Un búnker es un sitio cerrado, casi impenetrable. Pues esos inmovilistas, esos viejos falangistas que no querían ningún tipo de reforma, se van a agrupar bajo el nombre de inmovilistas, franquismo sin Franco. Pero como hemos visto y hemos adelantado, va a haber personas que provengan del franquismo que sí van a querer cambios. Ejemplo, Adolfo Suárez. Esas personas que proceden del régimen van a ser llamadas aperturistas. Quieren un cambio desde dentro, ya que son protagonistas de ese régimen, y se van a diferenciar de los inmovilistas en que estos sí van a permitir ciertos cambios. Por el otro lado, pues tenemos a aquellas personas que se oponían ya durante la dictadura franquista. Estamos hablando especialmente de los partidos que estaban prohibidos, como el Partido Comunista, ciertos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT. Bueno, pues este grupo, ¿no? Este entramado social sí que va a optar o va a preferir por la opción del cambio radical, aunque después acabarán pactando y consensuando. Y por último, tenemos también esa opción intermedia, moderada, que veía con buenos ojos el cambio poco a poco, monárquicos, demócratas, demócratas cristianos, liberales. Bueno, como se puede ver, la sociedad española era amplia y no había determinada una opción clara. Es decir, hoy nosotros a posterior sabemos cuál es la que finalmente triunfa, pero en aquel momento era todavía todo una incógnita, ¿vale? Bueno, aquí básicamente vienen ciertos personajes de la época. Aquí arriba el búnker, ¿no? Esos inmovilistas, por ejemplo, Girón de Velasco. Mientras que por la parte aperturista tenemos a Adolfo Suárez aquí a la izquierda, que ya digo, era secretario del movimiento nacional franquista, pero a la vez va a ser el presidente que va a tener como tarea desmantelar el franquismo. Y abajo tenemos a Manuel Fraga, de nuevo, alguien participador del régimen, pero que va a fundar un partido, Alianza Popular, que hoy en día sigue en nuestro país con el nombre de Partido Popular. Como ves, dos personas que participan del régimen, pero van a tratar de reformarlo, de cambiarlo. Y por el lado de la izquierda vamos a tener sobre todo la figura de Felipe González, líder del PSOE, y que va a ser su victoria la que le ponga fin a la transición. A la derecha tenemos a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, que también tuvo que ceder en ciertas cuestiones. Y a la izquierda, Enrique Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular, PSP, que en su momento se integró dentro del PSOE y por eso ese partido hoy en día pues
no tenemos constancia, no lo conocemos, ¿vale? Bueno, pues hay que decir que Franco evidentemente muere el 20 de noviembre y a Carlos Arias Navarro se le va a confiar pues esta primera etapa. Juan Carlos I, que era jefe del Estado una vez que fallece Franco, va a decidir depositar en esta persona bueno, la confianza para realizar las reformas. Hay que tener en cuenta que este primer presidente, evidentemente, no es un presidente electo todavía, es un presidente nombrado por el rey de España. Pero claro, Carlos Arias Navarro va a tener una etapa muy difícil, muy complicada. Es decir, el franquismo está reciente. Y evidentemente los inmovilistas van a rechazar constantemente las reformas que proponga. Es decir, durante el gobierno de Carlos Arias Navarro, reformas vamos a tener muy pocas, pocas. Y es que el búnker, ¿no? Esos franquistas, inmovilistas, todavía eran parte de las Cortes. Claro, eh, aunque el gobierno tramitase alguna ley, las Cortes acababan rechazándola. Y además se va a juntar que Carlos Arias Navarro va a tener que gobernar a una sociedad que necesitaba reformas, van a ser numerosas las huelgas que van a solicitar, una vez fallecido Franco, reformas. Claro, unas reformas que Carlos Arias Navarro no podía dar. Y esas huelgas van a ser respondidas a la antigua usanza, con represión. Es decir, aunque teóricamente Franco ya fallecido, ha acabado la dictadura, las formas cotidianas continúan siendo la de esa dictadura. Es decir, aunque haya un cambio de rey, de jefe del Estado, aunque haya un cambio de gobierno, para la sociedad española prácticamente seguía todo en la misma situación. Y encima, por si fuera poco, Carlos Arias Navarro va a tener problemas a izquierda y derecha. Se lo puedo poner por aquí. Bueno, juramento de Juan Carlos I. Algunos vídeos de estos los subiré también a Classroom para que, bueno, le podáis echar un vistazo. Vale. Por ejemplo, en Navarra, en Montejurra, va a haber un enfrentamiento entre carlistas. Sí, los carlistas siguen. Y en 1976 van a protagonizar un enfrentamiento entre carlistas y tradicionalistas. Si recordamos un poco los inicios del siglo XX, el carlismo va a evolucionar a un partido tradicionalista que se va a integrar dentro de los movimientos fascistas. Bueno, pues dentro del carlismo va a haber división entre algunos carlistas, que podríamos decir aperturistas, y otros más inmovilistas. Y ese enfrentamiento va a causar cierta conmoción porque, bueno, la Guardia Civil no realizó, no hizo nada ante ese enfrentamiento. Por otro lado, tenemos que las fuerzas de izquierda se comienzan a unirse, ¿no? Como vemos en esta diapositiva. Es decir, tanto el partido de Enrique Tierno Galván como el PSOE, como el Partido Comunista empiezan a unar, ¿no? A unar esfuerzos. Y además, todo va a estar salpicado por la violencia, ¿no? El terrorismo. Alguno muy conocido, porque va a ser un habitual prácticamente hasta nuestros tiempos, que va a ser el de ETA, Euskadi Ta Askatasuna. Bueno, esa ETA que ya estudiamos en el tema anterior, ¿no? Los orígenes, pues evidentemente va a seguir actuando y va a ser especialmente violenta durante el tiempo de la transición, pero no van a ser los únicos grupos terroristas. Tenemos el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota y los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre. Claro, Carlos Arias Navarro, teniendo todas estas situaciones, toda esta inestabilidad, veía peligrar incluso la transición. El rey, el jefe del Estado Juan Carlos I, también va a vislumbrar ciertos problemas y antes de que hubiese
algún problema mayor, pues va a decidir que en lugar de Carlos Arias Navarro, ahora el jefe del gobierno sea Adolfo Suárez. ¿Vale? Bueno, Adolfo Suárez va a comenzar en 1976. Evidentemente, como pone aquí, causó sorpresa. ¿Por qué? Claro, teóricamente la misión que le encomendaba el monarca era democratizar España. Sin embargo, como dije antes, él había sido el secretario del movimiento nacional franquista. Es decir, un cargo de una responsabilidad elevada, ¿no? Dentro de ese movimiento, pues estaríamos eh, en un lugar superior, ¿no? En un escalafón superior. A pesar de la sorpresa, Adolfo Suárez tiene como misión, en el periodo de 2 años, entre el 76 y el 78, desmantelar el franquismo y convocar elecciones. Pero claro, para lograr eso necesitaba la aprobación de las Cortes. Unas Cortes que, si recordábamos de Arias Navarro, eran inmovilistas. Por lo tanto, existía el peligro de quedarse todo el sistema parado. Aunque Adolfo Suárez quisiera introducir reformas, al igual que a Arias Navarro, le podía pasar que las cortes franquistas pues le pusieran una y otra vez rechazo, ¿no? Paralizase cualquier intento de reforma. Ante esta situación y para lograr la aprobación de la ley de la reforma política, el primer paso va a ser disolver las cortes. Claro, unas cortes que evidentemente te paralizaban todo, era inviable o era imposible llegar a reformas con esas cortes. Por lo tanto, se disuelven las cortes. Si ya no tenemos unas cortes inmovilistas, ya no hay problema. Además, al disolver esas cortes y esa ley de la reforma política, lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Ley de la reforma política, que va a permitir que el poder legislativo eh, cambie de manos y se permitan unas elecciones con garantías democráticas. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Ya esta ley de reforma política posibilitaba, posibilitaba esa situación. ¿Vale? Por aquí un momento el texto de la reforma política. Claro, esa ley de la reforma política fue sometida a referéndum, es decir, los españoles tenían que votar si querían aprobar, ¿no? Aprobar esa ley. Evidentemente, desde todos los ámbitos, desde todas las situaciones, encontramos ejemplos de propaganda para ese referéndum. Tenemos arriba a la izquierda, pueblo, Franco hubiera dicho siempre no. Tú que la has llorado, no te dejes engañar. Es decir, evidentemente estamos ante una propaganda inmovilista que no le beneficiaba, pues evidentemente la aprobación de una ley que permitiese elecciones. Pero puede ser llamativo también el de abajo a la izquierda. Un referéndum sin libertades es un referéndum franquista. No votes. Es decir, incluso partidos o ideas o grupos vinculados a la izquierda consideraban que aunque se permitiesen elecciones o referéndum, si todo continuaba de la misma manera, como vimos antes con las huelgas y la represión, realmente no estaban ante un régimen nuevo. Y por eso propagaban la abstención, ¿no? El no votes. Y a la derecha, referéndum nacional para la reforma política. El pueblo tiene voz y voto. Vota sí. Bueno, pues con la aprobación, ¿no? De esa ley para la reforma política, llega el momento de convocar las primeras elecciones. Porque recordemos que Adolfo Suárez había sido nombrado por Juan Carlos I. Es decir, que no había sido elegido democráticamente. Y cuando llega el turno de las elecciones, se tiene que abrir en España el siguiente melón.
¿no? La siguiente cuestión. ¿Qué partidos van a poder presentarse a esas elecciones? O mejor dicho, hay que legalizar partidos que antes eran ilegales. Por supuesto, la cuestión más espinosa o más controvertida estaba vinculada con la legalización del Partido Comunista, por bueno, las características propias de la dictadura franquista, perdón, que era anticomunista. Por lo tanto, la legalización de ese partido era muy simbólica. El partido por excelencia, ¿no? El partido que más rechazo provocaba durante la dictadura, iba a ser legalizado. Legalizado bajo el gobierno de Adolfo Suárez, que fue secretario del Movimiento Nacional. Por eso al comienzo de la clase decíamos, la transición ha estado en manos de franquistas. Bien, pues además del Partido Comunista, con Santiago Carrillo, tenemos partidos nuevos como Alianza Popular de Manuel Fraga, el Partido Socialista Obrero Español, que bueno, este ya tiene una larga tradición, como vimos en el siglo, en los temas anteriores. Y finalmente, Adolfo Suárez de la UCD. Por aquí, Unión de Centro Democrático, ¿vale? Este de aquí, PSOE, Partido Comunista y Alianza Popular. Bueno, evidentemente esas elecciones se van a celebrar con una alta participación, casi 80%, evidentemente eran las primeras elecciones y la gente pues quería expresarse. Y los resultados fueron bastante claros. UCD 166 escaños y el Partido Socialista con 118. Ya después tenemos otras fuerzas, Partido Comunista Español 20 escaños, es decir, en las primeras elecciones de la transición española el Partido Comunista era la tercera fuerza política y en cuarto lugar Alianza Popular. Bueno, aquí vemos o hemos hablado de 4 partidos, pero creo que va a haber unos cuantos más. ¿Vale? Este es el resultado por provincia, ¿vale? La mayoría de Unión Centro Democracia, ciertas regiones del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo Asturias, ¿no? Recordemos esa minería asturiana, la Revolución de Octubre del 34, y algunos partidos nacionalistas como el PNV en el País Vasco o el PDPC en ciertas regiones de Cataluña. Pero además de esos 4 partidos que hemos hablado, podéis fijaros todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones de 1977. Todavía están algunos, como Falange Española, ¿vale? Es decir, eh, aquí tenemos Falange Española, Democracia Cristiana, Frente Democrático de Izquierdas, el PNV que ya hemos hablado, Alianza Nacional del 18 de julio. Pero por si fuera poco, también tenemos los siguientes. Y por si fuera poco, tenemos también los siguientes. Claro, al abrir la posibilidad de que muchos partidos voten, pues evidentemente el número va a hacer que suba. Bueno, pues llega el momento, ahora aquí unas fotitos bueno, de la época, lo puedes ver en la presentación. Llega ahora sí el tercer gobierno de la transición y el primero electo, es decir, el primero elegido por la población española. Es decir, de nuevo un gobierno de Adolfo Suárez, pero en esta ocasión sí elegido por los españoles, ¿no? Esta tercera legislatura de la transición. Estamos hablando de una etapa desde el 77 hasta el 82, pero en el que podemos hacer 2 separaciones. Una primera etapa en el 77 y otra segunda en el 79. Y aquí hay que hablar un poco de economía. Y es que esta tercera legislatura va a estar marcada por problemas económicos. Es decir, la economía franquista que vimos en el tema anterior había dejado en España unos andamios muy frágiles para sustentar nuestra potencia económica. Si recordemos, una economía basada en el turismo, lo que lleva aparejado, pues evidentemente, un trabajo estacional, con bajos sueldos.
Y la economía franquista, recordemos que eh, propagó o aumentó, o mejor dicho, ayudó al exilio, ¿no? Mejor dicho, a la emigración de las personas, de los trabajadores. Bueno, pues con ese andamiaje tan frágil, vamos a tener encima una crisis económica mundial, la crisis del petróleo que se inicia a partir de 1973. Con lo cual, si juntamos una situación económica mundial ya de por sí mala y una estructura económica española muy inestable derivada de esa economía franquista, el resultado va a ser ciertamente desastroso. ¿Vale? A ver si lo puedo poner por aquí. El desempleo va a subir, se va a disparar. Es uno de las grandes consecuencias de esta primera etapa de la transición. Y ante esta situación, Adolfo Suárez considera que hay que realizar una serie de cambios, en lo que se llamó el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa va a ser especialmente relevante por contar en ese pacto con fuerzas políticas diferentes, con los sindicatos y con la patronal, es decir, con los empresarios. Resume un poco el espíritu de la transición, de consenso, de pactar, de ceder, es decir, para cuestiones económicas vamos a juntar tanto a los empresarios como a los trabajadores a través de los sindicatos, como a políticos de diferentes ideologías o de diferentes partidos. Y dentro de esas medidas que se van a tomar, pues una de las primeras más drásticas va a ser el ajuste salarial. Ajuste salarial que podríamos traducir como bajar los sueldos. Se van a cometer reformas relacionadas con el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y sobre la seguridad social. Pero vinculado a ese tipo de cambios económicos van a venir cambios sociales aparejados. Por ejemplo, la despenalización del adulterio. Recordemos que durante la época franquista el adulterio va a estar penado. Va a haber mayor facilidad para la compra de anticonceptivos. Es decir, estos cambios sociales también van a afectar a España. ¿A través de qué? ¿O cómo van a afectar? Pues con la bajada de la natalidad. Es decir, la alta natalidad de época franquista va a cambiar, o vamos a cambiar el modelo demográfico a un país donde la natalidad es muy baja. La mortalidad también. Pero debido al envejecimiento de nuestra sociedad, incluso podemos o estamos cercanos a llegar a tasas de decrecimiento. Es decir, mueren más personas de las que nacen. A la larga, evidentemente, es una situación también problemática. Pero bueno, no nos alejemos. Es un problema más actual. En la transición lo que comienza es la caída de la natalidad. No solo por los anticonceptivos, en fin, no solo por esa difusión, sino también porque va a cambiar el modelo social, el modelo familiar. Hay diferentes tipos de familia. Evidentemente, el cambio económico. Estamos viendo aquí la gráfica del desempleo. Evidentemente, con bajos salarios, con problemas de estabilidad laboral, el mantenimiento de uno, dos, tres hijos o ninguno, o cuatro, cada vez se hace más complicado. Además de esos cambios sociales, también vamos a tener en el año 79 cómo la homosexualidad va a ser eliminada de la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. Es decir, en España se van a ir dando pasos poco a poco, como toda la transición, para hacer cambios en ese ámbito. ¿Vale? Bueno, y básicamente ya lo que nos quedaría por ver o donde podremos terminar hoy aquí esta cuestión es con la Constitución de 1978. La Constitución, pues evidentemente es la que tenemos actualmente y cuyos rasgos veremos en la próxima clase, ¿vale? Con lo cual la idea de la transición hasta aquí sería quedarnos a las puertas de ver cómo vamos a
a tener una nueva constitución, cómo se forma y cuáles son sus características, y cómo es la última etapa de la UCD, ¿no? La última etapa de Adolfo Suárez, muy inestable, y cómo eso nos lleva también a un intento de golpe de Estado, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso será en la próxima clase.